Soy Betsabé, conocida por algunos como villana y por otros como víctima. Fui la madre del rey próspero de Israel, el rey Salomón, y la esposa del rey más poderoso, el rey David. Junto a David, cometí el mayor pecado de la Biblia. El pecado pasó desapercibido a ojos de las personas, pero no a ojos de Dios. Esto provocó un giro cruel en mi vida que destruyó todo lo que amaba, pero me ayudó a entender las profundidades de la gracia divina. Incluso en la oscuridad del máximo pecado, se cumplió el versículo de Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus misericordias. En este video, vengo a ustedes con mi corazón desnudo, lista para mostrarles cómo Dios puede transformar el pecado en gracia y el dolor en propósito. Así comienza mi historia. Capítulo 1. Felicidad antes de la tormenta. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El día de mi boda con Urías elitita, un valiente soldado del ejército del rey David, mi corazón rebosaba de alegría y esperanza. Al mirarme en el espejo, vi a una joven llena de sueños y aspiraciones, ansiosa por comenzar una nueva vida junto al hombre que amaba. Cuando Urías apareció ante mí, con su porte gallardo y su mirada llena de adoración, sentí que mi alma se estremecía. Tomó mi mano con ternura y juntos caminamos hacia el altar, rodeados de nuestros seres queridos y amigos más cercanos. Al pronunciar nuestros votos, cada palabra que salía de nuestros labios estaba cargada de sinceridad y de un amor profundo que trascendía todo lo terrenal. Cuando sellamos nuestra unión con un beso, sentí que mi alma se fundía con la suya. En ese momento, supe que había encontrado a mi otra mitad, a mi compañero de vida, a mi roca en medio de las tormentas. Urías me miraba con una ternura infinita, y en sus ojos pude ver reflejado el mismo amor que yo sentía por él. Al recordar ese momento tan especial, siento una mezcla de nostalgia y gratitud. Aunque el destino tenía otros planes para nosotros, guardo en mi corazón el recuerdo de ese día en que nos unimos en matrimonio, llenos de ilusiones y de un amor puro y verdadero. Poco sabía yo que la tragedia acechaba en las sombras, esperando el momento preciso para destruir todo lo que yo amaba. Capítulo 2. Vulnerabilidad. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte andando con tu Dios. Urías estaba en un campo de batalla. Un fatídico día, ajeno a las miradas indiscretas, decidí tomar un baño en la privacidad de mi hogar. El sol de la tarde bañaba mi piel con su cálido resplandor mientras me sumergía en las aguas perfumadas. Era un momento de paz y soledad, un refugio de las preocupaciones cotidianas. Dejé que el agua acariciara mi cuerpo, perdida en mis pensamientos y liberando todas las tensiones. No imaginaba que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. De repente, sentí una mirada penetrante sobre mí, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Un escalofrío recorrió mi espalda y, con el corazón acelerado, alcé la vista hacia el techo del palacio. Allí, para mi sorpresa y horror, vi al rey David, con sus ojos clavados en mí, devorando cada curva de mi cuerpo desnudo. En ese instante, una mezcla de emociones me invadió: vergüenza, confusión y temor. Me sentí expuesta, vulnerable, como si mi intimidad hubiera sido violada sin mi consentimiento. Quise cubrirme, esconderme de esa mirada lasciva,
pero era demasiado tarde. El rey me había visto, y en sus ojos pude ver el fuego de la pasión y el deseo ardiendo con intensidad. Mi mente se llenó de preguntas y temores. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Qué consecuencias tendría para mí y para mi esposo Urías? Sentí una opresión en el pecho, como si el destino estuviera tejiendo un complot alrededor de mí, atrapándome en una red de la cual no podría escapar. Con el corazón palpitando furiosamente, salí del agua y me cubrí con rapidez, tratando de preservar la poca dignidad que me quedaba. Pero sabía que algo había cambiado irrevocablemente. La mirada del rey David había sembrado una semilla en mi vida, una semilla que crecería y me arrastraría hacia un camino lleno de peligros y tentaciones. Desde ese momento, mi vida ya no sería la misma. La sombra del rey se cernía sobre mí, y yo, una simple mujer, me encontraba indefensa ante el poder y el capricho de un monarca. Poco sabía entonces que esa mirada furtiva desencadenaría una serie de eventos de consecuencias devastadoras. Esa mirada marcaría mi destino para siempre y me sumergiría en un torbellino de pasiones prohibidas. Capítulo 3. Pecado. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia lujuria es atraído y seducido. Entonces la lujuria, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Después de aquel fatídico encuentro de miradas, traté de continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero la inquietud se había apoderado de mi corazón. La mirada del rey David me perseguía en sueños, y un temor creciente se apoderaba de mí cada vez que pensaba en las posibles consecuencias. Un día, mientras me encontraba en mi hogar, sumida en mis pensamientos, escuché un alboroto en la puerta. Con el corazón acelerado, me acerqué y vi a un mensajero real, con su imponente presencia, solicitando mi presencia en el palacio. En ese momento, supe que mi destino estaba sellado. Asustada, me preparé para enfrentar lo que me esperaba. Cada paso hacia el palacio era como caminar hacia un abismo desconocido, un camino sin retorno. Al llegar a la presencia del rey David, sentí su mirada penetrante sobre mí, llena de deseo y determinación. A pesar de mi resistencia inicial, de mis súplicas y recordatorios de que estaba casada con Urías, el rey no se detuvo. Con palabras suaves y persuasivas, me sedujo, me envolvió en un manto de tentación y promesas. Mi mente gritaba que estaba mal, que estaba traicionando a mi esposo y a mis principios, pero mi cuerpo sucumbió ante la pasión arrolladora del momento. Nos entregamos el uno al otro en un torbellino de deseo y lujuria, olvidando por un instante las consecuencias de nuestros actos. Cada caricia, cada beso, era como fuego sobre mi piel, consumiéndome por dentro. Me perdí en sus brazos, en la intensidad de su pasión, dejando atrás todo lo que conocía y valoraba. Pero en el momento en que la pasión se desvaneció, la realidad me golpeó con fuerza. La culpa y la vergüenza se apoderaron de mí, y me sentí sucia, indigna, como si hubiera manchado mi alma de manera irreparable. Pensé en Urías, mi fiel y valiente esposo, luchando en el campo de batalla, ajeno a la traición que había cometido. Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, me alejé del palacio, cargando con el peso de mis acciones. Sabía que había cruzado una línea, que había permitido que la tentación me dominara, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos. Capítulo 4. Miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Después de mi encuentro con el rey David, traté de seguir adelante, de enterrar los recuerdos de aquella noche en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las consecuencias de nuestros actos me perseguirían de una manera que jamás hubiera imaginado. Pasaron las semanas y comencé a notar cambios en mi cuerpo. Al principio, traté de negarlo, de convencerme a mí misma de que era imposible. Pero a medida que los días avanzaban, la verdad se hizo innegable. Estaba embarazada, y el hijo que crecía en mi vientre era del rey David. El miedo y la desesperación se apoderaron de mí. ¿Cómo podría enfrentar a mi esposo Urías con esta noticia? ¿Cómo podría explicar mi traición y la vida que ahora crecía dentro de mí? Sentí que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor, y la culpa me carcomía por dentro. Noches enteras pasé en vela, llorando hasta que mis ojos se quedaban sin lágrimas. Me sentía perdida, sola y aterrorizada. Sabía que mi embarazo no podría ocultarse por mucho tiempo, y temía las consecuencias que esto tendría para mí, para mi matrimonio y para el hijo que llevaba en mi vientre. Cada día era una tortura, una lucha constante entre el amor que sentía por la vida que crecía dentro de mí y el temor a lo que el futuro me deparaba. Me preguntaba cómo podría criar a este hijo, fruto de un acto de traición, y cómo podría enfrentar las miradas acusadoras de aquellos que me rodeaban. A medida que mi vientre crecía, también lo hacía la angustia en mi corazón. Sabía que tenía que tomar una decisión, que tenía que encontrar una manera de enfrentar la verdad y asumir las consecuencias de mis actos. Pero el miedo me paralizaba y me sentía atrapada en un laberinto de emociones conflictivas. En mis momentos de mayor desesperación, me encontraba rezando, suplicando por guía y fortaleza. Sabía que había pecado, que había traicionado todo lo que creía y valoraba, pero también sabía que la vida que crecía dentro de mí era inocente y que merecía una oportunidad de vivir. Con el corazón cargado de temor y determinación, tomé la decisión de enfrentar la verdad y aceptar las consecuencias de mis actos. Sabía que el camino por delante sería difícil, que tendría que enfrentar el juicio de aquellos que me rodeaban y la ira de mi esposo, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la mentira y el engaño. Así, con el alma desnuda y el corazón expuesto, me preparé para enfrentar el futuro incierto que me esperaba, aferrándome a la esperanza de que, de alguna manera, encontraría la fuerza para superar esta prueba y criar al hijo que crecía dentro de mí con amor y valentía. Capítulo 5. Negación. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cuando le confesé al rey David que estaba esperando un hijo suyo, vi la preocupación y el temor reflejados en sus ojos. Sabía que nuestro pecado había sido descubierto y que las consecuencias serían devastadoras si la verdad salía a la luz. En un intento desesperado por encubrir nuestro error, David ideó un plan para hacer que mi esposo Urías volviera a casa del campo de batalla. Pensó que si Urías se acostaba conmigo, podríamos atribuir el embarazo a mi matrimonio legítimo y así evitar el escándalo y la vergüenza. Recuerdo el día en que Urías regresó a casa, con su cara aún manchada de sangre y el cansancio de la batalla en su rostro. Mi corazón se aceleró al verlo. Una mezcla de alegría por su regreso y un profundo sentimiento de culpa por la traición que había cometido. David había arreglado todo
para que Urías pasara la noche conmigo. Pero para mi sorpresa y angustia, mi esposo se negó a entrar en nuestra casa, con una lealtad inquebrantable. Urías declaró que no podía disfrutar de los placeres de la vida matrimonial mientras sus compañeros de armas estaban acampados en el campo de batalla, lejos de sus hogares y familias. Escuché sus palabras desde mi ventana, y cada una de ellas era como una daga en mi corazón. Urías era noble e íntegro, y yo le había traicionado. Me sentía avergonzada, despreciable, sin honor y desleal. Yo era indigna del amor y la devoción que mi esposo me profesaba. Pasé la noche en vela, llorando en silencio, mientras Urías dormía en el umbral de nuestra casa, ajeno a la traición que había ocurrido en su ausencia. Cada lágrima que derramaba era un recordatorio de mi pecado, de la vida que crecía dentro de mí y del futuro incierto que nos esperaba. A la mañana siguiente, Urías partió nuevamente hacia el campo de batalla, sin saber que llevaba en su corazón la semilla de la traición. Me quedé allí, observando su figura desaparecer en la distancia, con el peso de la culpa y el remordimiento aplastando mi alma. Sabía que el plan de David había fracasado, y que ahora tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. El miedo y la incertidumbre me invadieron, y me preguntaba cómo podríamos salir adelante, cómo podríamos enfrentar la verdad y encontrar la redención en medio de tanto dolor y engaño. Capítulo 6. Tragedia. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando me enteré de la decisión del rey David, sentí que mi mundo se desmoronaba. En un acto de desesperación y cobardía, había ordenado que mi amado esposo Urías fuera puesto en la primera línea de batalla, condenándolo a una muerte segura. La noticia me golpeó como una violenta tormenta, dejándome sin aliento y con el corazón destrozado. No podía creer que el hombre al que había entregado mi cuerpo y mi alma fuera capaz de tal atrocidad, de sacrificar una vida inocente para encubrir nuestro pecado. Me sentí perdida en un abismo de dolor y traición, incapaz de comprender cómo habíamos llegado a este punto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras imaginaba a Urías luchando valientemente en el campo de batalla, ajeno a la sentencia de muerte que se cernía sobre él. Cada día que pasaba era una agonía, una tortura de incertidumbre y culpa. Me aferraba a la esperanza de que Urías pudiera sobrevivir, de que su habilidad y valentía lo mantuvieran a salvo. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que su destino había sido sellado por la mano del rey. A medida que pasaban los días, la culpa y el remordimiento me consumían. Sentía que era cómplice de la muerte de mi esposo, que mi pecado había desencadenado esta tragedia. Me preguntaba cómo podría vivir conmigo misma, cómo podría enfrentar al mundo sabiendo que mi amor prohibido había costado la vida de un hombre justo y leal. Cuando finalmente llegó la noticia de la muerte de Urías, sentí que una parte de mí moría con él. El dolor era insoportable, un fuego que me quemaba por dentro, consumiendo todo rastro de felicidad y esperanza. Me sumí en un abismo de desesperación, incapaz de encontrar consuelo en nada ni en nadie. Sabía que tendría que vivir con el peso de esta culpa por el resto de mis días, que tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones y buscar la redención en un mundo que parecía haberse vuelto en mi contra. Con el corazón roto y el alma destrozada, me aferré a la vida que crecía dentro de mí, el único vestigio de amor en medio de tanta oscuridad. Sabía que tendría que ser fuerte por mi hijo, que tendría que encontrar la manera de seguir adelante
a pesar del dolor y la culpa que me atormentaban. Capítulo 7. Rendición. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fue en medio de este torbellino emocional que el rey David vino a mí y me ofreció convertirme en su esposa. En ese momento, sentí una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, la idea de casarme con el hombre que había ordenado la muerte de Urías me parecía una traición a su memoria, un acto de absoluta deslealtad. Pero por otro lado, sabía que estaba embarazada del hijo de David y que necesitaba la protección y el apoyo que solo el rey podía brindarme. En una sociedad donde las mujeres solas y las madres solteras eran vistas con desprecio y condenadas al ostracismo, el matrimonio con David parecía la única forma de asegurar un futuro para mí y para mi hijo. Con el corazón roto y el alma en conflicto, acepté la propuesta de David. La ceremonia fue un asunto sombrío y sin alegría, un recordatorio constante de la tragedia que nos había unido. Me sentía como una muñeca rota, una sombra de la mujer que una vez fui, obligada a sonreír y a fingir felicidad mientras mi corazón lloraba por Urías. A medida que pasaban los días, traté de adaptarme a mi nueva vida como esposa del rey. Pero cada momento era un desafío, un recordatorio constante de mi pecado y de la sangre que manchaba mis manos. Veía el rostro de Urías en cada rincón del palacio, y su recuerdo me perseguía en sueños, atormentándome con la culpa y el remordimiento. David trataba de consolarme, de ofrecerme su amor y su apoyo, pero yo sabía que nuestro matrimonio estaba construido sobre una base de engaño y traición, y que nunca podría ser verdaderamente feliz. Me sentía atrapada en una red de mentiras y secretos, obligada a vivir una vida que no me pertenecía. A pesar de todo, encontré consuelo en la vida que crecía dentro de mí. Mi futuro hijo se convirtió en mi única razón para seguir adelante, en la luz que iluminaba mis días más oscuros. Sabía que tendría que ser fuerte por él, que tendría que encontrar la manera de superar el dolor y la culpa para poder criarlo con amor y devoción. Capítulo 8. Todo tiene un precio. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El día en que di a luz a mi hijo, sentí una mezcla de alegría y temor. Por un momento, al sostener a mi pequeño en brazos, todo el dolor y la culpa parecieron desvanecerse. Su rostro inocente y su suave respiración me llenaron de un amor tan profundo que creí que mi corazón estallaría. Pero la felicidad duró poco. Apenas unos días después del nacimiento, noté que algo andaba mal. Mi hijo no comía, no dejaba de llorar y su cuerpecito ardía en fiebre. Con cada hora que pasaba, su condición empeoraba, y yo me sentía impotente, incapaz de aliviar su sufrimiento. Recuerdo las noches interminables junto a su cuna, rezando desesperadamente por un milagro. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras suplicaba a Dios que perdonara mis pecados y que no castigara a mi hijo inocente por mis errores. Me sentía culpable, convencida de que era mi traición lo que había traído esta enfermedad sobre mi bebé. David también estaba devastado. Lo vi postrarse ante Dios, rogando por la vida de nuestro hijo. Ayunó, se vistió de cilicio y ceniza, humillándose ante el Señor en un acto de profundo arrepentimiento. Juntos, nos aferramos a la esperanza de que nuestra fe y nuestras súplicas pudieran cambiar el destino de nuestro pequeño.
Pero a pesar de nuestras oraciones y nuestros cuidados, la salud de mi hijo seguía deteriorándose. Cada respiración era una lucha, cada latido de su corazón una victoria efímera. Sentía que mi propia vida se escapaba con cada suspiro suyo, que mi alma se desgarraba con cada gemido de dolor. Los días se convirtieron en una agonía interminable, una tortura de impotencia y desesperación. Veía a mi hijo consumirse ante mis ojos, su cuerpecito frágil y debilitado, y me preguntaba si este era el castigo que merecía por mis pecados. ¿Acaso Dios me estaba arrebatando lo que más amaba como penitencia por mi traición? En los momentos más oscuros, cuando la desesperanza amenazaba con ahogarme, me aferraba a mi fe con uñas y dientes. Oraba sin cesar, suplicando por un milagro, por una señal de que Dios nos había perdonado. Pero el silencio del cielo era ensordecedor, y cada día que pasaba sin respuesta era como una puñalada en mi corazón. Capítulo 9. Castigo. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. A pesar de nuestras incesantes oraciones y el incansable ayuno de David, el fatídico día llegó. Mi hijo, mi precioso bebé, exhaló su último aliento en mis brazos. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba, que la luz se extinguía y que mi corazón se hacía añicos. Un grito desgarrador escapó de mis labios mientras acunaba el cuerpecito sin vida de mi hijo contra mi pecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas, quemando mi piel, mientras me mecía adelante y atrás, negándome a aceptar la cruel realidad. David estaba a mi lado, su rostro contorsionado por el dolor y la angustia. Lo vi caer de rodillas, clamando al cielo con una voz rota por el sufrimiento. Durante días, me negué a separarme del cuerpo de mi hijo. Lo sostuve en mis brazos, cantándole suavemente, acariciando su rostro, rogándole que volviera a mí. David trató de consolarme, de convencerme de que debíamos seguir adelante, pero yo estaba sumida en un abismo de desesperación. ¿Cómo podía seguir viviendo cuando mi hijo había muerto? ¿Cómo podía encontrar la fuerza para enfrentar cada día sabiendo que nunca más lo sostendría en mis brazos? Fue en esos momentos de oscuridad cuando me di cuenta de la magnitud de mis pecados. La culpa y el remordimiento me abrumaban, y sentía que era mi traición lo que había llevado a la muerte de mi hijo. ¿Acaso este era el precio que debía pagar por mi adulterio y mi engaño? En los días y semanas que siguieron, luché por encontrar sentido a esta tragedia. Oré, supliqué por perdón, por comprensión. Traté de aferrarme a la fe, de creer que incluso en medio del dolor más profundo, Dios tenía un propósito para mí. Capítulo 10. Segunda oportunidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fue en medio de esta oscuridad cuando David vino a mí. Con una ternura y una compasión que nunca antes había visto en él, me tomó en sus brazos y me consoló. Sus palabras suaves y reconfortantes eran como un bálsamo para mi alma herida, un rayo de luz en medio de la tormenta. Día tras día, David estuvo a mi lado, sosteniéndome en mis momentos más oscuros. Me hablaba de la misericordia de Dios, de su amor inagotable, y me alentaba a tener fe en que nuestro hijo estaba en un lugar mejor. Poco a poco, su fortaleza y su amor comenzaron a sanar las heridas de mi corazón. Y entonces, en medio de mi dolor, sucedió un milagro. Descubrí que estaba embarazada nuevamente. Al principio,
Sentí miedo y incertidumbre, temiendo que la historia se repitiera. Pero David me aseguró que este bebé era una bendición, una señal de que Dios nos había perdonado y nos daba una segunda oportunidad. A medida que mi vientre crecía, también lo hacía la esperanza en mi corazón. Cada patadita, cada movimiento, era un recordatorio de la vida que crecía dentro de mí. Comencé a soñar con el futuro, a imaginar a mi hijo sano y fuerte, un testimonio del amor y la misericordia de Dios. Cuando llegó el momento del parto, sentí una mezcla de emoción y temor. Pero David estuvo a mi lado en cada momento, sosteniendo mi mano y animándome con palabras de aliento. Y cuando escuché el primer llanto de mi bebé, cuando lo sostuve en mis brazos y vi su rostro perfecto, supe que todo el dolor y el sufrimiento habían valido la pena. Llamamos a nuestro hijo Salomón, que significa paz. Porque en medio de la tormenta, en medio del dolor y la tragedia, Dios nos había dado paz. Salomón era nuestra segunda oportunidad, nuestra promesa de un futuro mejor. Mientras miraba a mi hijo, mientras sentía el amor de David rodeándome, supe que había encontrado mi propósito. A pesar de mis errores y mis pecados, a pesar del dolor y la pérdida, Dios me había dado una razón para seguir adelante. Y con la ayuda de David y la gracia de Dios, supe que podría enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara. Capítulo 11. Determinación. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Los años pasaron, y Salomón creció para convertirse en un joven fuerte y sabio. Veía en él un destino extraordinario, una chispa divina que lo marcaba como elegido por Dios. Pero a medida que David envejecía y su salud declinaba, la incertidumbre sobre la sucesión al trono comenzó a crecer. Fue entonces cuando Adonías, otro de los hijos de David, comenzó a proclamarse rey. El temor se apoderó de mí, sabiendo que si Adonías tomaba el trono, la vida de Salomón estaría en peligro. No podía permitir que mi hijo, la luz de mi vida, fuera apartado del destino que Dios había trazado para él. Con el corazón acelerado y la determinación ardiendo en mis venas, me armé de valor y fui a ver a David. Sabía que tenía que actuar rápido, que cada momento era precioso. Al entrar en su cámara, me postré ante él, con lágrimas en los ojos y una súplica desesperada en mis labios. Mi Señor, mi Rey, comencé, mi voz temblorosa pero firme. Tú me juraste por el Señor tu Dios que Salomón, nuestro hijo, reinaría después de ti y se sentaría en tu trono. Pero ahora, Adonías se ha proclamado rey sin que tú lo sepas. Vi la sorpresa y la preocupación en los ojos de David y supe que tenía que presionar más. Le hablé de la amenaza que Adonías representaba para Salomón, de cómo nuestro hijo sería considerado un rival y una amenaza para el nuevo rey. Le supliqué que cumpliera su promesa, que declarara a Salomón como su sucesor legítimo. Mientras hablaba, sentí la presencia de Dios a mi lado, dándome fuerzas y guiando mis palabras. Sabía que estaba luchando no solo por el futuro de mi hijo, sino por el destino de Israel. Salomón estaba destinado a ser un gran rey, un líder sabio y justo, que guiaría a nuestro pueblo hacia la grandeza. David me escuchó atentamente y vi la resolución formándose en su rostro. Con una voz clara y firme, dio las órdenes para que Salomón fuera ungido y proclamado rey.
Sentí una oleada de alivio y gratitud inundando mi ser, sabiendo que Dios había escuchado mis oraciones y había intervenido en nuestro favor. Capítulo 12. Ascenso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Después de mi ferviente súplica, David tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Con una voz firme y llena de convicción, llamó a Sadoc el sacerdote, al profeta Natán y a Benaía, el hijo de Joiada. Les dio instrucciones claras y precisas. Debían ungir a Salomón como rey de Israel. Sentí mi corazón latir con fuerza mientras observaba los preparativos. Salomón, mi amado hijo, estaba a punto de cumplir su destino. Lo vi vestido con túnicas reales, su rostro radiante, con una mezcla de emoción y temor reverencial. Sabía que este era el momento para el que había nacido, el propósito para el que Dios lo había elegido. Cuando Sadoc ungió a Salomón con el aceite sagrado, sentí una oleada de emoción recorriendo mi ser. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mientras veía a mi hijo convertirse en el ungido del Señor, el elegido para guiar a nuestro pueblo. Las trompetas sonaron, y el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Mientras la multitud aclamaba y celebraba, me acerqué a Salomón y lo abracé con fuerza. Sentí su cuerpo temblar ligeramente, y supe que él también sentía el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Le susurré palabras de aliento al oído, recordándole que Dios estaría con él en cada paso del camino, que yo siempre estaría a su lado para apoyarlo y aconsejarlo. David, a pesar de su debilidad, se puso de pie y bendijo a Salomón. Vi el orgullo y el amor en sus ojos mientras pronunciaba las palabras que sellarían el destino de nuestro hijo. David dijo: «Yo me voy por el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas». Aquellas palabras resonaron en mi corazón, y supe que Salomón las llevaría consigo por el resto de su vida. Eran un recordatorio de la responsabilidad que conlleva ser rey, de la necesidad de buscar la sabiduría y la guía de Dios en cada decisión. Mientras Salomón se sentaba en el trono, mientras el pueblo se regocijaba y celebraba, sentí una paz profunda inundando mi ser. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Sabía que habría pruebas que superar y grandes desafíos. Pero también sabía que Dios había elegido a Salomón por una razón, que lo había dotado de sabiduría y discernimiento para liderar a nuestro pueblo. Y yo, Betsabé, la madre del rey, estaría allí para apoyarlo y guiarlo. Mi amor y mi fe serían su roca, su refugio en tiempos de tormenta. Juntos, enfrentaríamos lo que el futuro nos deparara, confiando en la providencia de Dios y en el destino que Él había trazado para nosotros. Capítulo 13. Poder. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Mientras me acercaba a Salomón, vi la sabiduría y la autoridad que emanaban de su ser. Salomón irradiaba una presencia que iba más allá de sus años, una señal clara de que Dios lo había tocado con su gracia. Cuando llegué a su lado, él se levantó del trono y se inclinó ante mí, mostrando un respeto y un amor profundos. Con una voz suave pero firme, Salomón me invitó a sentarme a su derecha.
Sentí una oleada de emoción recorriendo mi cuerpo mientras tomaba mi lugar junto a él. Mientras me acomodaba en mi asiento, miré a mi alrededor y vi los rostros de la corte, algunos llenos de admiración, otros con un atisbo de envidia. Sabía que mi posición no sería fácil, que habría aquellos que cuestionarían mi influencia y mi autoridad. En los días y semanas que siguieron, trabajé incansablemente al lado de mi hijo. Lo aconsejé en asuntos de Estado, compartí mi experiencia y mi conocimiento, y lo guié con un amor y una devoción inquebrantables. Juntos, enfrentamos desafíos y tomamos decisiones difíciles, siempre buscando la voluntad de Dios y el bienestar de nuestro pueblo. A medida que Salomón crecía en sabiduría y liderazgo, vi cómo se ganaba el amor y el respeto de su pueblo. Su reinado estaba marcado por la justicia, la compasión y una profunda conexión con Dios. Y yo, como la reina madre, sentía un orgullo indescriptible al ver cómo mi hijo se convertía en el gran rey que siempre supe que estaba destinado a ser. Pero incluso en medio de los triunfos y las alegrías, nunca olvidé el dolor y las luchas que nos habían llevado hasta este momento. Cada día llevaba conmigo el recuerdo de mis pecados, de las decisiones que habían causado tanto sufrimiento, pero también llevaba conmigo la prueba viviente de la misericordia y la redención de Dios, mi hijo Salomón. Mientras me sentaba a la derecha de Salomón, mientras veía el reino prosperar bajo su liderazgo, supe que todos los caminos, por más dolorosos y oscuros que hubieran sido, me habían llevado exactamente a donde debía estar. Y con cada aliento, con cada latido de mi corazón, le agradecía a Dios por su gracia inmerecida y por la oportunidad de ser parte de su plan divino. Si te ha gustado mi historia, te recomiendo la historia de la reina Jezabel, que fue al igual que yo, una poderosa reina. Al contrario de mí, ella no siguió los pasos del Señor, y su vida acabó de la peor forma posible. Si quieres conocer su trágico final, clica en el siguiente.